Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Bernardo Iaconi, soy profesor de historia, tanto para escuelas secundarias como para el ámbito universitario. Soy licenciado en Ciencias de la Educación y estudiante de abogacía. Me dedico, entre algunas cuestiones, dentro de la investigación, a un activismo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en búsqueda de una educación inclusiva para las personas con discapacidad. Una educación inclusiva que sepa integrar, que sepa incluir a la pluralidad misma de las personas. Y en este sentido, la pirámide de Kelsen, la famosa pirámide, la jerarquía, pirámide normativa, la jerarquía de leyes, ha sido de una gran utilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la pirámide de Kelsen con la defensa de, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad? Te lo voy a decir ahora a continuación. Si echamos un vistazo a lo que sería el derecho, vamos a poder encontrar un montón de disposiciones legislativas de distinta variación. Como por ejemplo, podemos tener en el caso de la Argentina, voy a hablar leyes de disposición provincial, es decir, leyes provinciales del Congreso de las Provincias, leyes emanadas del Congreso de la Nación, proyectos de ordenanzas municipales, artículos de la Constitución, artículos del Código Civil y Comercial, artículos del Código Penal, tratados internacionales, decretos, bueno, que en ese caso sería el Poder Ejecutivo. Tenemos un montón de disposiciones legislativas y en este sentido es necesario conocer que hay un ordenamiento. Hay una pirámide pensada por el jurista Hans Kelsen, digamos esquematizada por él, pero el derecho tiene todo un ordenamiento, tiene toda una pirámide en donde en la cúspide de esa pirámide está lo que sería la norma superior, ¿sí? Está lo que sería la norma superior. En este caso, por ejemplo, podría ser la Constitución Nacional, que ahora después eso lo vamos a debatir, pero en un principio estaría la Constitución Nacional. Ahora, debajo de lo que se encuentra, debajo de lo que sería la Constitución Nacional, lo que nos vamos a encontrar son normativas inferiores, por así decir, que tienen la obligación de adecuarse, de estar adecuadas, de no contrariar, de no ir en contra de esa normativa superior. Por ejemplo, si un artículo de la Constitución Nacional dice que en el territorio de la República Argentina no hay esclavos, no hay prerrogativas de sangre en otro artículo, y si dice que todos tenemos el derecho a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, ¿sí? Te acabo de mencionar 3 artículos distintos, esto significa que las leyes que estén por debajo de la Constitución Nacional no pueden ir en contra. Entonces, encima tenemos la Constitución Nacional. Por debajo tenemos las leyes emanadas del Congreso de la Nación. Luego cada provincia tiene su constitución. Si bien las provincias son preexistentes al Estado Nacional, y esto es algo que es de la historia del derecho constitucional argentino, tampoco la constitución de las provincias puede ir en contra de la Constitución Nacional. Y luego cada provincia tiene su propio congreso legislativo que dicta leyes, ¿sí? Elabora las leyes, pero las leyes de provincia tampoco pueden ir en contra de todo lo que está encima, ¿sí? Constitución de provincia, leyes del Congreso de la Nación y leyes, digamos, artículos de la Constitución Nacional. Todo lo que serían las disposiciones sobre la vida civil y comercial están en un código llamado Código Civil y Comercial de la Nación, y todas las disposiciones que se refieren a lo que serían las sanciones o la búsqueda de una resocialización en el caso de incumplimiento de las leyes están agrupadas en el Código Penal. Más allá de que luego tengamos algunas leyes, por así decir, sueltas por fuera del código, forman parte del mismo ordenamiento, ¿sí? Los municipios tienen ciertas disposiciones legislativas, son las ordenanzas municipales, ¿sí? Emanadas por el Consejo Deliberante, por ejemplo, y los contratos, estoy como yendo de arriba para abajo, ¿no? Los contratos y los acuerdos, los estatutos, por ejemplo, que puede realizar, no sé, una fundación, una escuela, inclusive, acuerdo de convivencia, contratos laborales, tienen fuerza de ley para quienes integran ese contrato
o acuerdo o estatuto, pero insisto, no pueden ir en contra de la normativa superior. En este sentido, por ejemplo, ha habido un caso muy famoso resuelto en el año 2018, en donde 2 sujetos con discapacidad fueron a retirar, terminan la escuela secundaria en la ciudad de La Plata, fueron a retirar su título, lo retiraron y una vez retirado, uno de esos sujetos que tenía discapacidad quiso ingresar a una carrera superior y aparentemente no había cupo, no le permitían, pasó un año, prueba de nuevo y de repente lo que descubre es que en realidad el título secundario que le habían emitido era un título no homologable, es decir, un título que no vale, título inválido para continuar los estudios. En este sentido, lo que sucede fue, hizo el reclamo en la institución educativa dice, yo me acato una norma superior, una resolución ministerial que tendría la dirección de escuelas, ¿sí? Lo que sería el ministerio, entre comillas, de Educación de la Provincia de Buenos Aires, realizó un decreto, una especie de disposición legal, que decía que si vos acreditás alguna materia en nivel especial y te pasás a la escuela común, tu título, una vez que termine la escuela, va a ser no homologable. Entonces la escuela se lava las manos. La dirección de escuela, lo que sería el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, va a decir que sí, también, ¿no? A ver, están cumpliendo una disposición ministerial. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pirámide de Kelsen? Que básicamente esta resolución ministerial lo que estaba haciendo es contrariar las normativas superiores. Entonces luego a hacer reclamos y intentos, fueron a las clínicas jurídicas de derechos humanos y discapacidad, que funciona en la Facultad de Derecho, de Abogacía, de las Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Ciudad de La Plata. Y esta clínica de derechos humanos y discapacidad dice, bueno, claramente hay una normativa inferior y hay que buscar una normativa superior. Lo que hay que decir es que esta resolución ministerial va en contra de normativas superiores. Entonces fueron a la Constitución de la provincia, buscaron esto de que somos todos iguales ante la ley, principios de no discriminación en leyes de provincia y leyes de nación, fueron como subiendo, Constitución, que somos todos iguales, pero aún así faltaba algo, porque la Constitución no habla de discapacidad. Entonces, ¿a qué se recurrió? El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales aprobados en el Congreso de la Nación. ¿Qué significa? Las Naciones Unidas, los estados que forman parte de esta comunidad internacional, se juntan en asamblea, en este caso se habían juntado en el año 2008, se juntan en asamblea, hacen asamblea, por ejemplo, en Nueva York, y se ponen de acuerdo, los estados. Básicamente buscan problemas internacionales, ¿no? Que están en todos lados. Y el problema que ven encontrado en el 2008 es que hay una profunda discriminación y vejación a las personas con discapacidad. En este sentido, se pusieron de acuerdo, hicieron un tratado, una convención de los derechos de las personas con discapacidad, para dejar de discriminar y para realizar propuestas efectivas para la no discriminación y para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, para reconocer su dignidad en educación, en todos los ámbitos. Ese acuerdo firmado por 177 estados, esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, viene a la Argentina, se aprueba en el Congreso de la Nación y se le da entonces jerarquía constitucional. Entonces, si yo armara la pirámide, abajo de todo tengo la resolución ministerial y arriba de todo en la Constitución, es decir, con jerarquía constitucional, tengo un tratado de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ahí la pirámide de Kelsen funcionó en el siguiente sentido. Lo único que había que decir era que esta resolución inferior no acataba, no se adecuaba a una normativa superior, que era la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, la pirámide de Kelsen, yo te voy a ser honesto, está bastante cuestionada porque, digamos, el pensamiento clásico es poner a la Constitución en la cúspide de la pirámide. Si me llega a estar escuchando algún docente de Derecho Constitucional, va a estar muy contento con lo que estoy diciendo. Sin embargo, hay algunos otros autores que van a plantear que por encima de la Constitución Nacional están los tratados de derechos humanos. Y eso es un escándalo. Tiene sentido. Porque, por ejemplo, a lo largo de la historia han sucedido
fuertes, importantes, lamentables crímenes de lesa humanidad. Y la mayor parte de estos crímenes de lesa humanidad se han hecho, ¿sí?, con una mayoría silenciosa. Por ejemplo, en el caso del Tercer Reich de la Alemania nazi, utilizaron el procedimiento adecuado para la modificación de ciertos artículos del Código Penal, sancionando a las personas judías por lastimar, digamos, inventaron una especie de nuevo delito que sería una suerte de lastimar la salud pública y moral. Entonces le van a asignar que el judío, por simplemente hecho de ser judío, va a lastimar como la salud pública, ¿no? Y lamentablemente a las personas de religión judía se les hace un proceso judicial en donde se va a determinar su sistematización, su matanza sistematizada. Se las van a eliminar, un genocidio atroz, y se la va a hacer dentro de lo que sería el régimen constitucional. Entonces la gran pregunta es, ¿los estados tienen plena soberanía? ¿Puedes hacer lo que quieras adentro del estado? Y bueno, para el derecho internacional, no. Bueno, muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no puedes hacer lo que querés. No tiene soberanía el Estado para decidir, por ejemplo, cometer delitos de lesa humanidad. Para decidir, bueno, ahora voy a empezar a torturar. Para decir, bueno, ahora voy a empezar a fabricar armas nucleares. Ahora voy a empezar a hacer pruebas nucleares en la Luna. O en mi propio territorio, se supone. Entonces, en este sentido, el derecho internacional plantea que primero están los derechos humanos y las constituciones se tienen que adecuar a los derechos humanos ratificados por ese mismo Estado. En el caso de la Argentina tenemos una constitución que le da jerarquía constitucional, entonces estarían como igualados, tanto constitución como tratado internacional. Muy interesante, por ejemplo, lo que pasó en Uruguay, en donde había una especie de... Ellos tuvieron una dictadura, toda América Latina tuvo una dictadura al mismo tiempo, y quisieron hacer una ley de caducidad, lo que acá en Argentina sería una ley de olvido, como diciendo, bueno, los casos de desaparición forzada ya está, prescribieron, chao. Hicieron un plebiscito, una consulta popular, la mayoría del pueblo uruguayo dijo, está bien, estoy de acuerdo, olvidemos. Ahora, los organismos internacionales determinaron que esa consulta popular, que se había hecho democráticamente, iba en contra de los tratados de los derechos humanos, por lo cual era ilegal, por más que hayan utilizado los canales adecuados. Entonces, ¿para qué sirve la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen me ordena, me hace entender que yo puedo firmar un contrato, yo puedo modificar una ley a través de los mecanismos correspondientes, pero que si van en contra de las normativas superiores, que serían las de los derechos humanos, entonces esa normativa es inconstitucional o inconvencional o en contra de los tratados de los derechos humanos. En este sentido, yo puedo firmar un contrato que tiene como fuerza de ley para las partes. Un contrato en donde determino que entrego mis derechos laborales para que X empresa me contrate. Entonces yo delego mi derecho a vacacionar y ahí me contratan. Bueno, ese contrato, esa cláusula, es nula. Pues yo firmé un papel que es ilegal. Las vacaciones y los derechos laborales están defendidos constitucionalmente e internacionalmente. Entonces, esa cláusula es como si nunca la hubieras escrito. Yo puedo tener una institución educativa y decir, bueno, me voy a plantear el derecho de admisión porque es mi escuela, yo pagué el edificio, entonces voy a tener derecho de admisión para las personas con discapacidad. Tengo que firmar el papel, nadie puede entrar a mi escuela teniendo discapacidad, pero ese contrato, ese estatuto, lo que sea que estás firmando, ese acuerdo, va en contra de una normativa superior. Entonces no podés hacer lo que querés. Ahí un ordenamiento te va a plantear la pirámide de Kelsen. Entonces eso fue lo que se determinó en este caso que te mencioné. Se determinó que había una normativa superior que no estaba siendo respetada, no se estaba adecuando. Se hizo un juicio, año 2018, se entregaron los títulos igualitarios y se determinó que así debía ser. Que los títulos debían ser igualitarios porque, de hecho, y que toda la base, todo lo que estaba debajo tenía que adecuarse y cambiar en pos de una normativa superior. Entonces, la pirámide de Kelsen, como verás,
tiene su utilidad. Espero que te haya servido este módulo, esta clase. Te mando un saludo. Muchas gracias.